Una de las preguntas que más me hacéis es, Miquel, ¿pero cuánto dinero ganas realmente haciendo vendimias por todo el mundo? Porque claro, me veis viajando, trabajando por bodegas de todo el mundo, subiendo vídeos, catando vinos, conociendo gente, y muchos os pensáis que vivo de vacaciones. Así que hoy os voy a contar la verdad. ¿Cuánto dinero se gana realmente viajando por todo el mundo, haciendo vendimias? Y lo que nadie te cuenta sobre el dinero. Antes de hablar de números, algo importante. No es lo mismo trabajar en Nueva Zelanda que en España o que en California, Sudáfrica o que en Australia. Cada país tiene sus sueldos, sus visados y gastos completamente diferentes. Así que te lo voy a intentar resumir país por país, rápido, claro y al grano. Empiezo por Nueva Zelanda, el sitio donde te llenan la hucha muy rápido. En Nueva Zelanda el dinero cae rápido, igual que las uvas en vendimia. Yo allí estaba cobrando unos 26 dólares neozelandeses la hora, y bueno, ahora en la nueva oferta que haré este año siguiente será unos 29 dólares la hora. Para una posición como la mía en Nueva Zelanda, se va a cobrar entre los 24 y 30 dólares la hora. Sin contar overtime, porque a veces no te lo pagan. Pero si te lo pagan y en vendimia se trabaja en los fines de semana, vas a ganar bastante dinero. El ahorro medio para un estilo de vida normal ronda entre los 4.000 y 8.000 euros a los 2 meses. Es como jugar en modo fácil. Trabajas, cobras y ahorras sin complicarte demasiado. En el caso de Australia, sí que cobras un poquito más, pero los sueldos son un poquito más altos. Cuando yo estaba allí, estaba cobrando unos 32 dólares australianos la hora. Pero para mi rango normalmente se encuentra entre los 28 y los 32-35 dólares la hora. Lo bueno de Australia es que muchas bodegas te van a ofrecer alojamiento o transporte, lo que reduce un poquito tus gastos. En total, vas a salir ganando en 2 meses entre 6.000 y 10.000 euros. Si quieres ahorrar a la vez que surfear, este es tu sitio. California es una locura. Vives de lujo, pero pagas mucho. El sueldo para mi posición ahí es entre los 18 y 25 dólares la hora. Yo estaba cobrando 22. Pero el truco está en el overtime, que se va a ganar mucho con ello, porque es 1,5 veces tu sueldo a partir de 8 horas. Es una locura. En total, si te portas bien, vas a salir ahorrando entre 3.000 y 7.000 euros los 2 meses. Pero claro, eso depende de tu estilo de vida. Otro país del que puedo hablar es Sudáfrica. Es un país para vivir, no para ganar dinero, porque no vas a ganar, es más, vas a perder, porque yo lo hice. Solo el vuelo allí me costó 1.000 euros. Y yo ahí estaba cobrando 400 euros al mes, sin horas extras, sin nada. Sí que es verdad que todo es bastante barato, pero cuidado, porque esto es un peligro. Vas a estar pensando en euros y no en su moneda. Y eso es muy peligroso, te lo digo de mi experiencia. Para finalizar, España no quiero generalizar el resto de Europa, pero aquí los sueldos son un poco justos por los precios de todos los gastos que hay. Y todo lo encuentro un poco bastante caro. Vas a ahorrar, pero justo. Vas a querer salir, pero te tendrás que limitar un poquito a la hora de gastar. Pero se puede vivir bien y la cultura y la vida en las calles es bastante guay. Ahora mismo estoy cobrando unos 1.500 euros al mes, lo que me permite ahorrar unos 600 euros al mes, porque me tengo que pagar mi vivienda, mi transporte y todo. A ver, realmente lo que ganas está bastante bien, pero viajar cuesta. Lo que ahorras trabajando en Nueva Zelanda, por ejemplo, puedes desaparecer si no controlas tus gastos. Es como llenar una bañera sin tapar. Por mucho que abras el grifo, el agua se va a escapar si no tapas el agujero. ¿Cuáles van a ser tus gastos principales? Pues, el primero, el visado, que te va a costar entre unos 200 y 1.000 euros dependiendo del país. Por ejemplo, el que estoy esperando ahora mismo, que apliqué la semana pasada por Nueva Zelanda, me cuesta unos 800 euros. También los vuelos, especialmente para Australia o Nueva Zelanda, que están en la otra punta del mundo. Te van a costar ida y vuelta desde España
unos 2.000 euros. Aparte de eso, te tendrás que hacer un seguro de vida, que yo normalmente gasto unos 400 euros. También el alojamiento o transporte, si la bodega no te lo va a ofrecer. Es muy importante tener coche y también pensar en la gasolina. Aparte de eso, también comidas, viajes de viajeros, que vas a caer, fiestas, surf, caprichos, muchas cosas. La gente solo ve las fotos, pero no se imagina que un visado puede costar igual que un mes de alquiler. En muchos países, si la bodega no te ofrece alojamiento, se va a complicar, se va a encarecer todo bastante más y tu situación va a ser difícil. Y ahora sí que sí, la pregunta que todo el mundo me hace: ¿cuánto gano? En un año bueno puedo ganar lo mismo que una persona fija en España, pero con una diferencia, que no tengo estabilidad. Hoy estoy en Sudáfrica, mañana en Australia y no siempre sé dónde voy a estar el mes siguiente. A veces gano en un mes más que otros en 3 meses. Pero después me lo gasto todo en un solo vuelo. Sí, te estoy hablando mucho de los gastos. Pero hay una cosa que muy poca gente te cuenta, y es que yo no pago impuestos en ningún sitio. Bueno, en España porque soy en el que resido, pero realmente ni eso. En todos los países que voy, luego de estar ahí, voy a hacer unos papeles para que me devuelvan la mayoría de impuestos que he pagado. Entonces, ¿se puede ahorrar? Claro que sí, pero tu ahorro no viene de tu sueldo, viene de tu disciplina y del país que escojas. Si quieres viajar y ganar dinero, Nueva Zelanda, Australia. Si quieres una experiencia única en la vida, Sudáfrica. Si quieres una experiencia técnica, Europa o Estados Unidos. El otro día me hicieron una pregunta muy buena: ¿cuánto debo ahorrar para empezar a viajar y trabajar por el mundo? La cifra mágica es entre 1.500 euros y 2.000. Tienes que pensar en todos los gastos que he dicho anteriormente. Este dinero te va a servir de colchón. Vas a volar, vas a vivir tus primeras semanas allá y si las cosas van mal, aún tienes dinero ahorrado. Una cosa que he aprendido viajando por medio mundo es que el dinero que importa, sí, pero no es el motivo por el que sigues, o al menos yo. Y yo lo que estoy haciendo más es por experiencia, para aprender más skills, para tener un futuro mejor, para tener más oportunidades y poder adquirir la vida que yo deseo tener. Aparte, de lo que te llevas son personas, aprendizaje, la mejor versión de ti cuando te arriesgas. Si quieres que haga un vídeo detallando cuánto cuesta vivir en un país determinado o cómo gestiono mis ahorros, déjame en los comentarios. Si quieres aprender más, sígueme, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.